Curiosidades del mundo antiguo. Una sección que, como siempre, encabeza nuestro historiador de cabecera, Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Otro día más con vosotros. No sé si dejarte hablar. ¿No? No. Vaya. ¿Me censuras? Claro. No, bueno, podríamos hablar de una época, que es de la que hablaremos, en la cual hace 2000 y pico años, o 2000 años, poco más, poco menos, bueno, pues la censura se ejercía como tal, ¿no? Ahora ya no es necesario escribir qué es lo que no se puede decir o no se puede contar, ¿no? Se ha ido perfeccionando, de que supongo que todas las dinámicas y formas de actuar de la censura no siempre fueron explícitas en la antigüedad, sino que también se darían de forma implícita a veces, ¿no? Sí, eso es lo que nos pasa, por ejemplo, en los casos de Oriente. Por lo menos desde luego yo no he encontrado una sola ley acerca de una prohibición de decir, de escribir, de publicar algo. Pero en Egipto, en Sumer, en todas esas potencias tan teocráticas, entre comillas, aunque evidentemente es muy matizable, sí, debía ser algo evidente para todos que esa censura, bueno, era algo más otro aspecto más de la vida. Podemos ir explicando cómo funcionaba la censura en algunos pueblos de la antigüedad. Hacemos un repaso geográfico que lo podemos comenzar, si te parece, por Egipto y Mesopotamia. Sí, como digo, en principio no tenemos ese tipo de leyes. El gran Luis Gil, que es un gran erudito y filólogo español, que fue uno de los pioneros en los estudios en este aspecto, pues prácticamente no encontró ninguna. Sin embargo, lo que él ya señalaba es que los reyes de Egipto, los reyes de Sumer, los reyes de Babilonia, reyes de muy diversos reinos y regiones, como tienen un carácter divino y la ley emana de ellos, todo ataque a la ley o todo ataque a su gobierno es un ataque algo así como divino. Uh-huh. Es un pecado que los griegos llamarían asevia, el pecado de irreligiosidad, el pecado... Pero se estaba poniendo en duda la divinidad, con lo cual ni siquiera se podía permitir eso, ¿no? Exacto, era como más lógico censurar eso de manera tácita. Uh-huh. Por eso pensamos que sí que tuvo que existir. Lo que pasa es que tuvo que existir, como tú bien dices, de una manera completamente evidente. O sea, nadie se lo planteaba y no hacía falta leyes porque es que era algo implícito en esa sociedad. Pero quienes ejercían la censura pensaban que el pecado era contradecir a la divinidad, o creían que había que ejercer la censura para evitar que el pueblo pensara por sí mismo y tuviera otro tipo de planteamientos ante la vida, ante el ordenamiento de las sociedades. Pues mira, eso desde luego es una pregunta para que nos lo deberíamos hacer todos. Uh-huh. Porque todas las censuras siempre dicen lo mismo, y en este país, por cierto, ha habido una censura hasta hace unas pocas décadas. Es decir, yo no lo conocí por fortuna, pero otros sí la sufrieron, ¿no? Y ahí hubo un ministro, ¿no?, de Información y de sí mismo, que decían con sus leyes de la censura. Lo justificaban, evidentemente. Sí. ¿Por qué? Heródoto, por ejemplo, en el libro tercero nos cuenta cómo Darío, el rey de los persas, decía que no había que permitir las diferencias de opinión porque en el mismo instante en el que dos personas piensan de manera diferente, uno va a intentar imponer su verdad al otro. Entonces va a crear conflicto. Con lo cual es como más pacífico tener solo una opinión, cosa que sigue pasando hoy día. Exacto, te voy a decir que cuando has hablado de esa censura que existió en España hace muchísimos años, decían que no era censura. Exacto. El censor siempre ha negado de sí mismo, ¿verdad? Ahí está. Y ha hablado seguramente y se ha excusado en el sentido de decir que eso era una forma de educar a los ciudadanos para que no tuvieran la tentación del mal camino, ¿no? Exacto, por ejemplo. Era una manera de proteger al pueblo. Entonces, incluso el censor se considera a sí mismo pues como un ser más meritorio, o sea, está haciendo méritos. Y pese a que la democracia parece en sí misma no dar cabida a las censuras de ningún tipo, eso sí ha pasado, por ejemplo, en pueblos en la antigua Grecia, uh-huh, que siempre hemos creído y lo tomamos como un ejemplo en la antigüedad de lo que era la democracia, pero sí que existía la censura también. Son los primeros, incluso, que yo sepa, los primeros casos de censura legal, es decir, de que se emitan leyes específicas prohibiendo algo, una determinada opinión o una manera de expresarlo. Ya lo tenemos incluso en el siglo VII, además en una ciudad itálica, griega, pero de la península itálica, uno de los primeros legisladores, Zaleuco, de Locris Epicefiria,
legisló en contra de la maledicencia pública. En principio con amonestaciones, es decir, esto es muy suave y demás, pero si reincidía, con una multa. Ya estamos prohibiendo a la gente hablar en público, evidentemente, en casa cada ciudadano puede hacer lo que le dé la gana, pero ya estamos prohibiendo hablar y decir ciertas cosas. Es muy grave. Incluso se hablaba de la necesidad de una sociedad en la que no existiera confrontación de opiniones como un modelo ideal. Sí, el mismo Platón, pues bueno, digamos, aboga por una reglamentación, entre comillas, de ciertos comportamientos. El gran Solón de Atenas, otro gran legislador y que siempre ha pasado a la posteridad como una de esas personas amables, un demócrata convencido, un tolerante, él también tuvo que legislar en contra de ciertas expresiones sobre los muertos, por ejemplo. No se podía mentar a los muertos, probablemente de ahí viene la expresión de mentar a tus muertos. No se podía hablar mal de los vivos en un templo, en un teatro, en lugares públicos. Y por lo que sabemos, además, esa ley tuvo que ser renovada varias veces o reimpulsada porque, bueno, en Atenas, en fin, la gente no hacía mucho caso. Uno de los conceptos modernos, y pensando en una imagen visual que tenemos de censura, es abrir un libro y encontrarlo con muchos tachones, o que en una edición, bueno, pues falte un capítulo o falte parte de ese texto. Sí. Eso ocurría en la antigua Grecia. ¿Se censuraron obras, en concreto partes de obras? Partes de obras, sí, lo sabemos. Los habitantes de la ciudad de Megara, en el siglo VI, acusaron a los atenienses de censurar un pasaje del relato de Teseo, que es el relato en el que Teseo vuelve de Creta, de matar al Minotauro, ayudado por Ariadna, pero como Ariadna ya se ha quedado sin tierras y demás, bueno, se aprovecha de ella, hablando en plata, se aprovecha de ella y la deja tirada. La deja tirada en una isla y él vuelve a su casa. Por eso es castigado. Pero ese comportamiento, claro, para el gran Teseo, el rey de Atenas y demás, quedaba muy mal. Entonces parece que los atenienses hicieron un pequeño corte en la obra. Quienes lo debieron tener muy difícil para ejercer su trabajo, que consistía en pensar, era los filósofos. Sí, pues como siempre ha pasado, cuando alguien piensa y le da la cabeza, pues siempre le surgen dudas acerca del sistema. Entonces, como los filósofos se basan principalmente en que niegan el mito, negar ciertos mitos en unas sociedades, bueno, donde la religiosidad estaba tan a flor de piel, por decirlo así, pues no estaba muy bien visto. Incluso se jugaron el pellejo en más de una ocasión, y ahí tenemos el caso de Sócrates, acusado precisamente de esa asevia, esa irreligiosidad. Genófanes de Colofón, que negó el antropomorfismo de sus dioses. Anaxágoras, que negó que el sol fuese un dios. Él decía que era una bola de fuego gigantesca, y solo por eso ya tuvo que salir pitando de Atenas. Que, como tantas veces pasa, al final el censurado es el que tenía razón, ¿no? Claro. Suele pasar, y precisamente porque tienes razón. Ahí tenemos el mito de la caverna de Platón. Exacto. Evidentemente, es un reflejo de cualquier sociedad, de cualquier época. Exacto. Y vale para siempre, que por eso se ha convertido en el mito por excelencia, ya no solo de las obras platónicas, sino de la totalidad. Para explicar el mundo no hace falta ir más allá de ese mito, porque eso es el mundo, desde luego. Y la censura, si hay un lugar en concreto en el que se manifestó, fue en Esparta. Sí, los espartanos crearon un estado más que militarizado, que se suele decir, policial. Los espartanos siempre aparecen además en 300 como los libertadores de Grecia, luchan contra los persas, son unos demócratas. Demócratas nada, eran unos tiranos bananeros que tenían dominados a los mesenios durante siglos. Para tener ese tipo de régimen de vida y enfocar todas sus vidas a lo militar, prohibieron una enorme cantidad de profesiones. Prácticamente no hay filósofos espartanos, hay muy pocos poetas. Tirteo, sí, por ejemplo. Sabemos que sí, en el siglo VIII se estaban desarrollando un nivel cultural, artístico muy bueno, pero a partir de la Retra, de Licurgo, todo eso se fue, digamos, al garete. Los éforos se encargaban precisamente de velar por el cumplimiento de esas reglas. Era una censura muy férrea. Y por otro lado, en el lado opuesto de los espartanos estaban los atenienses, que eran los paladines de la libertad, en principio. Los paladines de la libertad, aunque como digo, más de una vez se les escapaba de las manos, y es verdad que a Solón no se le hizo caso, entre otras cosas porque lo tenemos reflejado en la comedia, en la llamada comedia antigua. Aristófanes, por ejemplo, no deja títere con cabeza. Es una crítica social y política
ácida, muy ácida, en las nubes, por ejemplo, la Asamblea de las Mujeres. Y antes de pasar a una nueva zona, Roma, es decir, que en esta evolución del mundo helenístico, del mundo griego, llegamos a la época de los reyes, que supongo que es un cambio de tutela en el derecho a ejercer la censura, ¿no? Sí, y además ya aparece en la Ilíada, no es bueno el caudillaje de muchos, sea uno solo el rey, uno solo el caudillo. Exacto. ¿Para qué dejar que los demás opinen, no? Yo me encargo, yo soy el rey, yo soy superior. Exacto, ahí está, o sea, no hace falta. Hay obras y referencias de autores clásicos, Ateneo y Plutarco, por ejemplo, nos hablan de un gran sabio llamado Sótades de Maroneia, que por criticar a los reyes de Egipto fue encarcelado y crucificado. Nada menos. O sea, no se andaban con chiquitas, no. Daban ejemplo con ello. Roma, el Imperio Romano. ¿Cómo se ejerció la censura allí? Pues precisamente nuestro término de censura viene de ahí. Ajá. Porque existía una magistratura muy ignorada y que yo recomiendo que la gente investigue sobre ella. La censura, la magistratura censoria, era importantísima. Después de uno de terminar su cursus honorum, ya mayor, podía tener el cargo de censor, creo que eran solo 6 meses, se convocaba cada varios años y elaboraba el censo. La censura es elaborar un censo, es decir, clasificar a los ciudadanos. Ah, de ahí venía. Claro, pero es que el censor era el que decía a qué grupo pertenecías y el que podía, clasificar de una manera o de otra, podía incluso hacer comentarios. Tú eres Bruno, yo voy a llamarte el rácano. Y eso quedaba de alguna manera implícito lo que se hacía. Tenían una capacidad de crítica sobre las leyes o sobre los comportamientos. Era una magistratura muy policial hasta cierto punto, y precisamente, como digo, es que arranca ese concepto de censura de ahí, aunque casi todos los magistrados tenían un mínimo poder sobre eso. Y luego, por último, también se prohibieron cultos como los dionisíacos, actividades en concreto, ya no libros, ya no ideas, sino acciones de la propia sociedad, ¿no? Sí, porque los cultos dionisíacos ya en el siglo II antes de la era fueron tremendamente peligrosos, llegaron a provocar cierto malestar político. Entonces, bueno, se llegaron a prohibir los cultos dionisíacos, pero para los ciudadanos romanos. Para los extranjeros, si salían de Roma, si salían del Pomerium, sí podían celebrar sus ritos, pero no si eran ciudadanos romanos. Una vez más contigo descubrimos, Ignacio Monzón, que el mundo actual no es tan distinto al mundo antiguo. Pues no. Hoy lo construimos con ladrillos, antes con adobe y casi ni eso. Igual también eso hemos ido para atrás, que lo descubriremos en futuros episodios. ¿Tenemos alguna consulta de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es? Pues mira, hemos recibido varias sobre este tema, y es la ampliación de la autovía A30. Si podría peligrar la calzada romana de Cartagonova. Pues la verdad es que no tengo información al respecto. Generalmente no debería peligrar, porque antes de hacer una obra de esa envergadura se tiene que reunir una comisión, además por la gente del municipio, las competencias ya están transferidas. Se debe hacer un estudio de impacto ambiental, no solo para prevenir cualquier daño arqueológico, sino biológico. Entonces yo en principio supongo que no, si eso se hace legalmente. Si se hace legalmente y se dice que es que la vía romana pues no importa, se puede pasar por encima. En principio no. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa. Yo, como digo, estaré al tanto, pero en principio no tendría por qué pasar nada. Si no, pues se aplica censura, ¿no?, al respecto. Sí, no creo que nos van a censurar, ¿no? Ya estamos viendo a los agentes de censura, ¿no? Estaban por ahí. Sí. Diciendo que te estás pasando de tiempo, Ignacio. Hasta callarse. Venga. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Chao. Hasta luego.